Hay hombres que después de los 50 dejan de viajar, dejan de salir. No por cansancio, sino por miedo. Miedo a no llegar al baño. Miedo a perder el control. Pero lo que nadie les dijo es esto: la incontinencia no es normal, ni es definitiva. Hoy voy a explicarte qué está pasando realmente en tu cuerpo, y por qué aún puedes recuperarte. Hay una realidad que muchos hombres después de los 50 esconden incluso de su propia familia. No se comenta en las reuniones. No aparece en las fotos. Pero decide en silencio cómo viven cada día. No es el paso del tiempo. Es el miedo a perder el control. Control del cuerpo. Control de la dignidad. Control de la libertad. Hoy, más de 400 millones de personas en el mundo viven con incontinencia urinaria. En Europa, 1 de cada 3 hombres mayores de 60 años la sufre. Y aún así, la mayoría cree que es el precio de envejecer. Eso es una mentira peligrosa. Porque cuando normalizas el problema, dejas de buscar soluciones. Y cuando dejas de buscar soluciones, tu mundo se hace más pequeño. Menos salidas, menos viajes, menos noches tranquilas, menos vida. He visto hombres brillantes planificar su día alrededor de un baño. He visto matrimonios distanciarse por vergüenza. He visto a personas rendirse, sin saber que su cuerpo aún podía responder. Hoy quiero que escuches algo importante. Índice hacia derecha: la edad no causa la incontinencia. La falta de información, sí. Y cuando entiendes cómo funciona tu vejiga, tus músculos y tu sistema hormonal, empiezas a recuperar algo que creías perdido. Si este tema te incomoda, no cambies el video. Quédate, porque lo que sigue puede devolverte algo que no tiene precio: tu libertad. Quiero contarte la historia de Javier Martín, 68 años, de Valencia. No porque sea extraordinaria, sino porque es peligrosamente común. Javier fue ingeniero durante más de 35 años. Un hombre metódico, racional, acostumbrado a entender cómo funcionan las cosas. Pero había algo que no lograba controlar. Cada mañana salía de casa con una pregunta en la cabeza. ¿Y si no llego al baño? Al principio era solo por las noches. Luego, al caminar. Después, al reírse. Y finalmente, decidió dejar de salir. No viajaba. No iba al cine. No caminaba más de 20 minutos sin localizar un baño. No por dolor, por miedo. Cuando llegó a consulta me dijo algo que nunca olvido. Doctora, no tengo 80 años, pero vivo como si los tuviera. Su diagnóstico no era raro. Próstata agrandada, músculos del suelo pélvico debilitados y una vejiga hiperactiva. Nada grave, nada irreversible, pero nadie se lo había explicado así. Javier no necesitaba un milagro. Necesitaba entender su cuerpo y tratarlo con constancia. 3 semanas después de iniciar un protocolo natural, sencillo y diario, me escribió: hoy caminé 2 horas con mi nieto. Sin miedo, sin urgencia, sin pensar en baños. No era magia, era fisiología aplicada con sentido común. Y lo más importante, Javier no recuperó solo el control de su vejiga. Recuperó la confianza en su propio cuerpo. Y si te ves reflejado en su historia, no es casualidad. Después de los 50, el cuerpo no falla. El cuerpo se adapta. Y el problema aparece cuando nadie te explica esa adaptación. La vejiga no funciona sola. Depende de 3 sistemas trabajando en equilibrio. El sistema muscular, el nervioso y el hormonal. A partir de los 50 a 55 años, ocurren cambios medibles y documentados. La masa muscular disminuye entre 1 y 2% por año. La testosterona baja de forma progresiva. Los nervios pierden velocidad de respuesta. Y en muchos hombres, la próstata comienza a aumentar de tamaño. El resultado no es inmediato. Es silencioso. Los músculos del suelo pélvico, los mismos que controlan la orina, pierden fuerza. La vejiga se vuelve más sensible. Y el cerebro recibe señales confusas. Vacía ahora, aunque no esté llena. Eso explica por qué muchos hombres sienten urgencia repentina. O pérdidas al toser, reír o caminar rápido. No es debilidad moral, es fisiología. Los estudios muestran que más del 70% de los casos leves y moderados mejoran cuando se actúa sobre músculos, inflamación y nutrición al mismo tiempo. Aquí está el error común. La mayoría solo intenta aguantarse. Pero la vejiga no se educa con fuerza de voluntad. Se reeduca con estímulos correctos, repetidos y constantes. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a trabajar con él. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Qué estímulos necesita realmente tu cuerpo para recuperar el control? Cuando hablamos de recuperar el control de la vejiga, no buscamos apagar un síntoma.
Buscamos corregir el desequilibrio que lo provoca. Y aquí es donde muchos tratamientos fallan. Actúan solo sobre la urgencia, pero ignoran la causa. El cuerpo necesita tres cosas muy concretas: nutrientes específicos, inflamación reducida y constancia diaria. Las semillas de calabaza no son un remedio popular por casualidad. Desde el punto de vista médico, tienen una composición difícil de ignorar. Contienen zinc, esencial para la función prostática y la fuerza muscular. Un hombre mayor de 50 suele tener niveles de zinc hasta 30% más bajos que en la juventud. Aportan magnesio, que ayuda a regular las contracciones involuntarias de la vejiga. Y contienen fitoesteroles, estudiados por su efecto en el flujo urinario y la inflamación prostática. Pero hay algo clave que casi nadie explica. Índice hacia derecha: no es lo mismo comerlas que utilizarlas como protocolo terapéutico. Cuando se trituran y se toman en ayunas, los nutrientes se absorben con mayor eficacia. El sistema digestivo está limpio. El cuerpo escucha. No es una acción aislada. Es una señal diaria que le dice al organismo: vamos a fortalecer, no a compensar. En estudios observacionales europeos, protocolos similares mostraron mejoras en la frecuencia urinaria en 2 a 4 semanas en casos leves y moderados. No porque sea mágico, sino porque es coherente con la fisiología. Y ahora que entiendes el por qué, es momento de ver el cómo, paso a paso. Ahora hablemos de la parte más importante: hacerlo bien. Porque en medicina, la diferencia entre funciona y no funciona casi siempre está en los detalles. El protocolo es sencillo, pero debe respetarse. Cada mañana, en ayunas: 2 cucharadas soperas de semillas de calabaza crudas, un vaso de agua tibia, unos 250 mililitros. Se trituran completamente, no se mastican, no se toman enteras. ¿Por qué? Porque al triturarlas, rompes la estructura que protege los minerales y facilita su absorción intestinal. Eso marca la diferencia. Se bebe inmediatamente, antes del café, antes del desayuno, antes de que el cuerpo entre en modo digestivo. La duración mínima recomendada es de 14 días consecutivos. No saltar días, no alternar horarios. El cuerpo necesita repetición para reorganizarse. Aquí cometen errores muchos pacientes. Tomarlo solo, cuando se acuerdan. Aumentar la dosis pensando que será más rápido. Abandonar al 5º o 6º día porque aún no notan nada. La fisiología no funciona con prisa. Funciona con constancia. En la mayoría de los casos, las primeras mejoras aparecen entre la segunda y tercera semana. Menos urgencia, menos escapes, noches más tranquilas. Después, puede mantenerse 3 veces por semana como apoyo. No es un tratamiento agresivo. Es una conversación diaria con tu cuerpo, recordándole cómo debe funcionar. Y aún así, hay hábitos cotidianos que pueden sabotear este progreso sin que lo sepas. Hay algo que veo constantemente en consulta. Personas que hacen todo bien, pero sin saberlo, cada día deshacen el progreso. No por falta de voluntad, por falta de información. El primer error es beber agua en el momento equivocado. Muchos reducen el agua pensando que así orinarán menos. Ocurre lo contrario. Cuando el cuerpo se deshidrata, la orina se concentra, se vuelve más ácida y irrita la vejiga. Resultado: más urgencia, no menos. La solución no es beber menos, sino beber mejor. Pequeñas cantidades repartidas durante el día y reducir líquidos fuertes 2 horas antes de dormir. El segundo sabotaje silencioso es el café, el alcohol y los irritantes. La cafeína estimula directamente el músculo de la vejiga. No es casualidad que muchos escapes ocurran después del café de la mañana. No se trata de prohibir, se trata de entender el impacto. El tercer error es ir al baño, por si acaso. Cada vez que vacías la vejiga sin necesidad, le enseñas a tener menos capacidad. Y con el tiempo, responde con urgencia ante cualquier señal. La vejiga, como cualquier músculo, aprende. Y aprende lo que le repites. Estos hábitos no causan la incontinencia por sí solos, pero la mantienen viva. Y aquí viene una verdad incómoda. Sin fortalecer el suelo pélvico, ningún protocolo está completo. Hay una parte de tu cuerpo que casi nunca piensas, hasta que deja de funcionar. El suelo pélvico no es un concepto abstracto. Son músculos reales, con fibras reales, y con una función muy concreta: sostener la vejiga y controlar la salida de la orina. En los hombres, estos músculos se debilitan por 3 razones principales. El paso del tiempo, la falta de uso consciente y, en muchos casos, cirugías o problemas prostáticos. Cuando el suelo pélvico pierde fuerza, la vejiga queda sin soporte. Y entonces ocurre lo que muchos describen como
No me avisa, no me da tiempo. Aquí viene algo importante. Índice hacia derecha. Estos músculos se pueden entrenar a cualquier edad. No necesitas gimnasio. No necesitas aparatos. Solo necesitas saber identificarlos. Imagina que intentas detener el flujo de orina a mitad del proceso. Ese gesto, solo el gesto, activa el suelo pélvico. Ahora, fuera del baño, haz lo siguiente. Contrae esos músculos durante 5 segundos, relaja 5 segundos. Repite 10 a 15 veces. 3 veces al día. No es fuerza bruta, es precisión. Los estudios muestran mejoras significativas en el control urinario. Tras 6 a 8 semanas de práctica constante. Y lo mejor, nadie nota que los estás haciendo. Sentado, caminando, esperando. Cuando combinas nutrición correcta con músculo entrenado, el cuerpo empieza a recordar cómo funcionaba antes. Y aún falta una pieza clave que muchos ignoran: el peso, el descanso y el estado emocional. Hay algo que la medicina moderna ha confirmado con claridad. El cuerpo no funciona por partes aisladas. Funciona como un sistema. Y cuando hablamos de incontinencia, el sueño, el peso y el estado emocional no son detalles secundarios. Empecemos por el sueño. Dormir mal altera las hormonas que regulan la vejiga. La falta de descanso profundo aumenta la producción nocturna de orina y reduce la capacidad de control. No es casualidad que muchos hombres se levanten 2, 3 o 4 veces cada noche. Mantener horarios regulares, reducir líquidos antes de dormir y respetar el descanso puede disminuir la frecuencia nocturna de forma notable. Ahora, el peso. Cada kilo extra ejerce presión constante sobre el abdomen y sobre el suelo pélvico. No es una opinión, es mecánica corporal. Estudios muestran que una reducción del 5 al 10% del peso corporal puede mejorar significativamente los episodios de pérdida urinaria. No necesitas correr maratones, caminar, nadar, moverte con regularidad. Es suficiente para ayudar al cuerpo. Y por último, el factor que menos se habla, el estrés. El estrés mantiene al sistema nervioso en alerta. Y una vejiga en alerta. Responde con urgencia. Respirar profundo, caminar al aire libre, bajar el ritmo, no es un lujo. Es parte del tratamiento. Cuando cuidas estos 3 pilares, el cuerpo deja de defenderse y empieza a cooperar. Y ahora es momento de aclarar algo muy importante. ¿Cuándo este enfoque es suficiente, y cuándo necesitas ayuda médica directa? Quiero ser muy clara contigo en este punto. Porque hablar con honestidad también es cuidar. Este enfoque natural funciona bien en casos leves y moderados. Cuando la incontinencia aparece de forma progresiva, relacionada con la edad, la próstata, los músculos o el estilo de vida. Pero hay señales que nunca deben ignorarse. Si notas sangre en la orina, si hay dolor, ardor intenso o fiebre, si la pérdida de orina apareció de forma repentina, o si empeora rápidamente en pocas semanas, eso no se trata en casa. En esos casos, necesitas una evaluación médica directa. No para asustarte, sino para descartar infecciones, cálculos, alteraciones neurológicas u otros problemas que requieren tratamiento específico. Cuidarte no significa hacerlo solo. Significa saber cuándo pedir ayuda. Lo que estamos hablando hoy no reemplaza una consulta médica. La complementa. Y para la gran mayoría de hombres entre 50 y 60 años que sienten que algo ya no es como antes, pero no tienen síntomas de alarma, este enfoque puede marcar una diferencia real. Natural, progresiva, respetuosa con tu cuerpo. Y ahora, antes de terminar, quiero que imagines algo muy simple. ¿Cómo sería tu vida si este problema dejara de ocupar tu mente cada día? Quiero que vuelvas a pensar en Javier. No porque su historia sea excepcional, sino porque demuestra algo esencial. El cuerpo no se rinde cuando envejece. Se rinde cuando dejamos de escucharlo. La incontinencia no define quién eres. No mide tu valor. No determina cuánto puedes vivir, viajar, reír o amar. A los 50, a los 60, incluso más allá, todavía puedes fortalecer, regular, recuperar. No con prisas, no con promesas vacías, sino con comprensión, constancia y respeto por tu cuerpo. Empieza por lo simple: nutrición correcta, músculos activos, hábitos conscientes. Un día a la vez. Porque la verdadera libertad no llega de golpe. Llega cuando decides no normalizar lo que te limita. Si este video te ayudó a entenderte mejor, ya diste el primer paso. Y recuerda esto: índice hacia derecha. Envejecer es inevitable, perder el control no lo es. Gracias por quedarte hasta el final. Cuida tu cuerpo. Él aún tiene mucho que darte.